Listo, estamos al aire en 5, 4, 3, 2. Saludos muy cordial a todas las personas que a partir de este momento se conectan con este Facebook Live que originamos en las plataformas de periodicoeldiario.com a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y el canal de El Diario TV en YouTube. Como siempre con los temas que consideramos más importantes para el departamento y hoy vamos a continuar. Ayer precisamente hablamos a esta hora de la mañana con Gabriel Chiquillo, presidente de la Federación de Carboneros de Boyacá, una persona que todo el mundo conoce aquí por su trayectoria. Pues ayer se oficializó, Gabriel lo dijo, nos lo dijo en la mañana, que llegaba a la presidencia ejecutiva de la Federación Nacional de Productores de Carbón, FENALCARBON, el doctor Carlos Cante, una persona muy conocida por el gremio en el departamento de Boyacá y está con nosotros a partir de este momento, cosa que le agradecemos primero que todo y nos complace muchísimo, porque es una persona que conoce la institucionalidad al dedillo y ha estado vinculada con la problemática del sector carbonero en el departamento, en la zona central del país, los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, el norte de Santander, que son los productores principales de carbón térmico para el mercado interior. El doctor Cante, como funcionario del Ministerio de Minas y Energía, llegando a ser viceministro de Minas y Energía, conoce perfectamente, aquí lo hemos tenido y seguramente si revisamos el archivo del periódico del diario, vamos a encontrar varios titulares y muchas fotografías de él en los últimos años. Desde el lado del gobierno. Ahora se convierte en presidente de los productores de carbón, cosa que nos complace muchísimo porque se trata de conocer la institucionalidad perfectamente por dentro, qué es lo que está pasando con la normatividad, con las perspectivas de las políticas de gobierno, perspectivas de políticas que no han variado mucho, pero tienen algunos matices entre esa primera década del siglo con el presidente Uribe, los dos periodos de la seguridad democrática, luego los dos periodos del presidente Santos, con las 5 locomotoras donde estaba precisamente la minería en los programas de gobierno del presidente Santos en el primer gobierno, y ahora con los cambios que han habido, que no son cambios, sino, digamos, afianzamiento de algunas tendencias con el nuevo gobierno del presidente Duque. Doctor Carlos Cante, mucho gusto. Buenos días, felicitaciones por el nombramiento. Bienvenido al gremio de los carboneros. Nosotros aquí que hemos estado durante los últimos 20 años cubriendo el sector, sabemos qué significa que usted llegue a la presidencia de FENALCARBON. Bienvenido. Gracias, Pedro. Un saludo para usted y para todos mis amigos de Boyacá. De verdad que estoy muy contento de estar ahora como presidente ejecutivo de FENALCARBON, representando los intereses de todos los carboneros en el país, y por supuesto que me llena de mucha satisfacción poder compartir con ustedes toda esta experiencia y esta trayectoria que he tenido tanto en el servicio público como en entidades de carácter privado, haciendo lo que siempre he hecho, y es trabajando con convicción porque se hagan las cosas bien, y pues, por supuesto tengo la oportunidad en este caso de seguir defendiendo la posibilidad de hacer minería bien hecha. Créame, doctor Carlos, que no había pensado que usted pudiera ser presidente del gremio. No sé por qué, porque viéndolo del otro lado, pues inconcebible, no inconcebible, pero no era como la perspectiva. Usted es un hombre que sabe de seguridad nacional, que sabe de todos estos temas, lo pensaría más como aspirando, bueno, también este es otro paso para llegar al ministerio efectivamente. ¿Por qué toma la decisión en este momento? ¿Qué lo motivó realmente? Hace mucho tiempo, si hay un sector en el que yo me he sentido cómodo con la gente, ha sido con el sector carbonero del interior del país, y eso lo he manifestado. A mí me encantaba ir y hacer los ejercicios de diálogo con las comunidades desde Boyacá, desde Cundinamarca, desde norte de Santander, desde Santander, y dialogar con la gente acerca de sus problemas. Y que es un sector en el interior del país que fundamentalmente los empresarios son empresarios nacionales, hechos a pulso, que han trabajado con convicción por el desarrollo de sus proyectos y por el desarrollo de su región y su país, pues es un sector en el que yo me siento muy acogido. Y realmente desde hace algún tiempo algunos carboneros me habían planteado esa idea. Yo, por supuesto, soy bastante respetuoso de las normas y dije, ok, hablémoslo cuando yo tenga una posibilidad real, porque tengo que cumplir sagradamente
los términos de la inhabilidad con la cual uno sale de un cargo como el viceministerio, que eran 2 años a partir de mi retiro. Y una vez se dio esto, ya el tema empezó a evolucionar. Yo estuve en el último foro presencial que Sí, se hizo en Paipa y tuve la oportunidad de ser uno de las personas que coordinó un espacio para hablar con las autoridades y me sentí muy cómodo desde esa perspectiva de plantearle a las autoridades las problemáticas del sector carbonero del interior del país y me sentí muy apreciado. En esos 2 días que estuvimos en Paipa, mucha gente me recordaba en la gestión administrativa, tanto cuando fui director de minas, director de formalización minera, con las políticas que creamos y como viceministro empujando que las cosas salieran y tratando de que el barco no se hundiera, sino que todos pudiéramos salir adelante, pues de verdad que el reconocimiento de la gente fue muy bonito. Y cuando se empieza a concretar este tema e iniciamos conversaciones, ya con la junta directiva, pues por supuesto que yo entendí que si iba a enfrentar este proceso, dado el cariño que siento por parte de la gente y el reconocimiento que siento por parte de la gente, el respeto que siento por parte de la gente, y que me estaban pidiendo pues que asumiera las riendas de la federación, tenían que haber una serie de condiciones que tendrían que cambiar para que esto se diera, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de órganos de gobierno, hacer muchas cosas nuevas pues en la mentalidad que uno tiene, que sabe cómo funcionan los organismos públicos y de acuerdo a eso cómo debería funcionar un gremio. Y realmente la receptividad de la junta directiva con respecto a mis propuestas fue, digamos, superó mis expectativas y por eso estoy aquí sentado, porque el reto que se me ha puesto es bien importante y yo soy de las personas que trabaja con convicción, con pasión y por eso la confianza de la junta directiva me generó a mí ese tener que decir que sí, acepto irrevocablemente. qué bueno, qué bueno. Además, porque en los últimos, pasemos a otro aspecto que me llama la atención. El hecho de que usted haya aceptado la presidencia de la federación me induce a otra consideración. Los últimos 10 o 15 años hemos asistido a los foros en Bogotá y a los foros en Paipa. Usted ha estado ahí presente todo el tiempo. Nosotros desde aquí tenemos el registro fotográfico de todos esos movimientos, no hay ningún problema como historia. Y siempre hemos estado en un carrusel emocional. En uno de los foros se dice, el carbón ya desapareció, esta vaina se acabó. En el siguiente foro aparecen con alguna cifra, mire, no es que China, es que no sé qué, es que Europa, es que Estados Unidos, es que no sé qué, que el escenario. En este momento, en los últimos años, hemos dicho que el carbón, o se nos ha dicho que el carbón definitivamente tiene que ser reemplazado como fuente energética, porque el medio ambiente, porque el compromiso de París, por todos los discursos que hay. Pero el hecho de que usted acepte en este momento significa como una voz también de aliento, porque conoce perfectamente la situación. ¿Cuál es el futuro inmediato del carbón? ¿Qué le decimos a la gente para comenzar este año así como con optimismo, como con más berraquera o con algún sentimiento de angustia, de incertidumbre? Pero yo creo que nosotros hemos sido siempre realistas y si hay algo que yo he admirado en nuestros amigos carboneros es su fe. Y también hicimos un foro organizado por Fenalcarbón en el que recargamos la fe del carbonero. Eso siempre ha sido cierto y a nosotros nos llevan diciendo seguramente desde la Primera Guerra Mundial que el carbón se va a acabar y aquí hay que dividir el mundo en 2 partes. Uno, el tema del carbón térmico y otro, el tema del carbón metalúrgico. En las proyecciones de diferentes instituciones a nivel internacional, las posibilidades de que exista una caída precipitada del consumo de carbón térmico a 2030, pues tampoco son tan graves. Sin lugar a dudas, el tema de la transición energética, en donde algunos países, fundamentalmente en Europa, países desarrollados que tienen posibilidades económicas, están avanzando en cambiar un poco su matriz energética muy basada en la generación térmica a partir de sus termoeléctricas. Esto no es un tema nuevo, Alemania lo lleva haciendo hace muchísimo tiempo, España lo lleva haciendo hace muchísimo tiempo, y ellos han ido cambiando todas esas fuentes de generación de energía poco a poco, y ya ahora con las fuentes de generación alternativa,
basadas en el sol, basadas en el viento, basadas en la biomasa, pues hay como esa tendencia que todos quisieran ir hacia allá. Lo que pasa es que no es tan fácil reemplazar de la noche a la mañana todo ese consumo, pero los países que tienen plata están avanzando y tienen unas metas muy ambiciosas, que ahora para final de año se vio que realmente no es tan sencillo cuando suceden eventos extraordinarios como este de la pandemia y cuando de pronto apagan todas las máquinas y de un momento para otro tienen que volverlas a prender a toda marcha, se dan cuenta que el reemplazo de las fuentes de generación de energía frente a un producto que genera tanta estabilidad como el carbón no es tan sencillo y al final del año el consumo de carbón en Europa y en otros países se disparó. Pero son eventos, digamos, fortuitos, que no siempre van a pasar, pero la tendencia en general es a que haya una disminución que no es tan grave, porque por el otro lado hay otros países que le están apostando a seguir generando con carbón. Japón está hablando de montar 10, 15 nuevas plantas térmicas. Todos los países del sudeste asiático también le están apostando todavía a la generación de carbón, porque también son unos convencidos en su proceso industrial que el problema en sí como tal no es el carbón, sino la forma de combustión. Entonces, también han desarrollado una cantidad de tecnologías que les permiten a ellos disminuir el nivel de emisiones, esas tecnologías de las que están hablando hoy, tecnología crítica y supercrítica. Entonces, mientras que en un lado, en Europa, se puede estar reduciendo de manera paulatina el consumo de carbón, están abriéndose otros mercados que tenemos que pensar nosotros como colombianos desde el punto de vista de la productividad, de la competitividad, del costo de los fletes, si somos capaces de llegar a Asia, si somos capaces de llegar a China, de qué forma vamos a ser capaces de abastecer esos nuevos mercados con ese crecimiento económico que se viene post pandemia. Y por el otro lado está el tema del carbón metalúrgico. Esta es otra película que tenemos que pintar. Yo digo que, y tal vez lo que más me motiva a llegar a la Federación Nacional de Carboneros es el tema del carbón metalúrgico. Yo creo que es una historia bonita que nosotros no hemos contado y nos falta crear una narrativa. Esto es un tema de un mineral que sirve para generar un subproducto tan importante para el desarrollo mundial como es el coque, que durante muchísimo tiempo unos pequeños mineros se unieron y empezaron a trabajar y algún día consiguieron plata, vendieron su finca en bancos que no nos prestaban, sacamos sobregiros y creamos una industria alrededor de la producción del coque que hoy nos convierte en el tercer exportador del mundo de coque. Con estas posibilidades de crecimiento económico de pospandemia, que generalmente en muchos países se va a basar ese disparo económico en la generación de más y más infraestructura, pues se va a necesitar mucho más acero. Y el acero va a necesitar coque. Y nosotros tenemos ahí un gran potencial de esos empresarios que hoy son grandes industriales, que generan valor agregado simple y llanamente a sacar una roca mineral y que hoy están representando en términos agregados en el país un poco una cifra cercana al 60% del valor de las exportaciones de café, que ha sido el producto insignia de Colombia. Entonces, una de las motivaciones principales que me invita a mí a llegar al gremio es que yo considero que el tema del carbón metalúrgico y el tema del coque merece un sitial de importancia en la agenda económica política nacional. Y por tanto, ahí tendremos nosotros que generar toda una serie de estrategias de desarrollo como gremio para defender y posicionar al tema del carbón metalúrgico y el coque a nivel nacional como verdaderamente se lo merece. Además, con una característica que es que la industria la han desarrollado, la del siderúrgico y la producción de coques, empresarios nuestros, empresarios totalmente nuestros. Amacá es la capital del coque en Colombia, con 3 familias que se hicieron ahí, que fueron inicialmente agricultores y que, como usted dice, la han luchado todo el tiempo. ¿Cómo satisface eso y cómo hay que defender eso? La opinión suya. Total, mire, usted sabe, Pedro, que uno en estas líderes del gobierno nacional pues tiene que gestionar con todo el mundo. Y cuando uno se sienta con unos empresarios y es importante y valoramos, por supuesto, es necesaria la inversión extranjera, pero cuando usted se sienta con unos empresarios extranjeros y se sienta con unos empresarios nacionales que se han hecho a pulso, que vuelvo y le digo que ni siquiera han contado con un banco que los apoye, las perspectivas con respecto
las posibilidades de desarrollo económico y social de la región y del país son totalmente distintas. Cuando yo me siento con personas como Miguel Parra, como Juan Manuel Sánchez, como pequeños empresarios como Lázaro Pérez, uno dice, ellos están pensando en su región, están pensando en su municipio, están pensando en su gente, están pensando en sus vecinos. Y esto se tiene que potenciar de manera importante. Vuelvo y le digo que las cifras que ellos ya manejan es que muchos de ellos fueron picadores de carbón hace 20 o 30 años. Son gente no solo que tenemos que admirar, sino que tenemos que respetar. Y en ese sentido, las instituciones estamos obligados a respetar al empresario nacional que ha trabajado con AINCO y con Tesón por el desarrollo de su región. Eso es verdaderamente lo que le llama a uno la atención de poder trabajar con ese sector. Yo me siento con gente humilde que hoy está empleando 2.000 y 3.000 trabajadores, que son empresarios de corte netamente nacional, que nunca han conseguido el financiamiento de absolutamente nadie a nivel internacional, y eso, por supuesto, nosotros lo tenemos que defender y lo tenemos que recalcar. Aquí hay que crear una nueva narrativa alrededor del desarrollo del carbón basado en la industria nacional. Doctor Cante, nos podíamos quedar toda la mañana hablando de todas estas cosas tan interesantes. Yo quisiera pasar al otro tema, volver sobre el siderúrgico, sobre el carbón térmico, por la razón de lo que ha sucedido en el departamento, de lo que sucedió el año pasado. El año pasado tuvimos, considero yo, dos características fundamentales en el sector, en lo que corresponde aquí al departamento de Boyacá. Uno, que las plantas térmicas, ese gran patrimonio que es Termopaipa también, las 4 plantas de Termopaipa, uno considera que es, además de la clave del aseguramiento nuestro, es del país. La seguridad energética del país depende de Paipa, según dicen ustedes los técnicos. Hombre, pues esa es una joya inapreciable. Lamentablemente, las plantas, por aquello de todas las políticas de los últimos 20 años, terminaron manejadas las unas desde Manizales, que esa es una cuestión que nos duele a los boyacenses. ¿Cómo es posible que la empresa de energía de Boyacá, a la empresa de energía de Boyacá le hayan quitado el manejo de las plantas térmicas de Termopaipa? Eso es inconcebible. Y el segundo punto es que la unidad 4 debiera ser nuestra porque es un patrimonio nacional que lo pagamos los colombianos durante 20 años, pero las condiciones contractuales del PPA de su momento, en los negociados entre el año 94 y el año 99, quedaron en que la planta no revirtió como propiedad de la nación, sino que se quedó en manos del operador. Pero bueno, esa es historia. Pero lo cierto es que el año pasado tuvimos, para mí, dos cuestiones complicadísimas. Una, que le fue muy bien a las termos, cosa que está muy bien porque contribuyen al desarrollo nacional, todas las cuestiones. Pero el drama estuvo en la tragedia del socavón. 32 accidentes con más de 50 víctimas fatales. Eso es aberrante para un sector cuando en un extremo de la cadena le van bien a unos y en el otro extremo los otros se mueren. Eso es inconcebible. No sé usted qué piense sobre el tema, porque yo diría que este año lo fundamental, la columna vertebral en el sector es corregir esos problemas de la inseguridad para los trabajadores mineros. Y obviamente el maltrato para los empresarios de la minería del carbón térmico, que bien ven cómo sus finanzas no son las mejores y las dificultades aumentan. El análisis suyo sobre esto. Pero mire, qué decir, mis primeros acercamientos al tema minero se dan en el 2010, hace un poco más de 10 años, cuando yo llego al Ministerio de Minas y Energía y me toca como asesor económico del ministro Carlos Rodado apoyar una estrategia de reducción de la accidentalidad, porque dado muchas situaciones que se presentaron durante ese año, fundamentalmente el fenómeno de la niña, el índice de accidentalidad se había disparado y el índice de mortalidad estaba disparado. Y empezamos una serie de programas con la cantidad de deficiencias que tenía Geominas en materia de fiscalización que condujeron al cierre de muchas minas, a la suspensión de muchas bocaminas y operaciones. Pero cuando uno empieza a avanzar en este desarrollo, sin lugar a dudas, el principal problema que nosotros tenemos en el sector de la pequeña minería y todavía en el sector de la mediana minería es mucho el tema de la informalidad. Y con esto no me estoy refiriendo única y exclusivamente al tema de la ilegalidad en la posesión del título, sino que aún teniendo títulos, muchos pequeños mineros todavía no han avanzado en el mejoramiento de sus estándares. Si nosotros no
contribuimos al desarrollo de estándares de debida diligencia en toda la cadena de suministro, pues va a ser muy difícil que disminuyamos estos índices de accidentalidad que no solo se presentan en la explotación ilícita, sino también en los que tienen título. Pero cuando usted va a revisar estos que tenían título en los últimos 5 informes de fiscalización, se les habían reportado temas de sostenimiento, se les habían reportado temas de gases. De pronto nos hace falta trabajar mucho más con el pequeño minero, con el mediano minero, como compartir experiencias, con un acompañamiento institucional mucho más cercano, donde también las empresas grandes se encarguen de apadrinar a las empresas pequeñas para que todos podamos incorporar los procesos tecnológicos necesarios. Mire, como me lo dice mi amigo Pedro Perico, la única mina segura es la que no se ha abierto. Eso es la verdad. Nosotros estamos en ambientes altamente grisultuosos, nosotros tenemos unas montañas bastante pesadas, bastante húmedas, que nos generan problemas de estabilidad, que nos generan problemas de sostenimiento, que tenemos posibilidades de, en algún momento, de generación de gases, de pronto no tenemos los equipos adecuados para manejar esos ambientes. Siempre hay esos pequeños riesgos. De pronto, en algún momento, un trabajador que entró a la mina que no tenía la sensibilidad, a pesar de que tenga la capacitación necesaria, cometió un pequeño error y ese pequeño error condujo no solo a un accidente, no solo al rompimiento de las estructuras de la mina, sino también a heridos, a muertos y posteriormente a un problema muy grave que hoy están enfrentando muchos mineros en el departamento, que es el cierre de sus operaciones mineras, en donde las investigaciones parece que no avanzan y usted, mientras tanto, con 100, con 200 trabajadores que tenía, los tiene muchas veces cesantes o todavía tiene que mantener sus contratos y eso conduce, si usted no tiene su mina abierta, pues eso conduce a la quiebra y es un tema que tenemos que trabajar muy de la mano. Yo creo que relacionando esto con el tema de las térmicas, cuando a mí se me quejan y me dicen, no, es que las térmicas, es que ellos ponen los precios, es que no sé qué, es que... Digo, pero venga, de parte del sector, ¿cuál ha sido la organización? Es que uno no puede venir a exigir nada de manera independiente. Yo creo que nosotros tenemos que ser mucho más eficientes en trabajar toda la cadena de suministro de minerales, desde el socavón con su tragedia hasta el consumo final, en donde todos, como parte de ese proceso, terminemos siendo responsables de la cadena de suministro. En esto hay que avanzar muchísimo y, por supuesto, las políticas están y los estándares están. Es cómo logramos nosotros meternos en la cultura de la seguridad todos, en donde el señor que compra el carbón también tenga la necesaria, el necesario ejercicio de cumplimiento dentro de su estructura, de poder verificar que absolutamente todo el carbón que llega a sus patios tiene una calificación 7, 8, como mínimo, con unos estándares, con el estándar de legalidad, con el estándar de seguridad industrial, con el estándar social, con el estándar ambiental. En ese momento que nosotros logremos constituir esa debida diligencia en la cadena, vamos a poder ponernos de acuerdo de punta a punta. Mientras tanto, pues cada quien va a tratar de buscar el mejor beneficio dentro de su EBITDA. Eso es así de natural. Claro. Este es un negocio. Este es un negocio y el día que ganamos y el día que hubo buenos precios, entonces llegamos, hicimos fiesta, en lugar de meterle a la mina, pues le metimos al equipo de sonido, le metimos a la camioneta. Pues esto tiene que ser parte de un proceso también cultural entre todos, en donde ese pequeño minero, que es la garantía de sostenibilidad de esa planta de acopio, pues tiene esa buena relación, cumple con unos estándares, porque este señor que acopia le está exigiendo, este comercializador que acopia le está exigiendo esos estándares, entre todos trabajamos en conjunto con las instituciones del Estado, pero también el consumidor final está exigiéndole a ese comercializador que allá en su cadena de suministro, él también está cumpliendo estándares y eso va a permitir seguramente, como estamos haciendo en el tema del oro. En el tema del oro, el mercado internacional está pagando un sobreprecio por oro verde, cuando se garantiza una serie de condiciones. ¿Por qué no poder nosotros pensar en un carbón para efectos de que se garantice un sobreprecio cuando se cumplan unas ciertas condiciones, sobre todo en materia de seguridad y protección de la vida? Claro, es que es fundamental. Si usted recordará, el cargo por capacidad y el cargo por confiabilidad son dos figuras que se desarrollan por allá desde a principios del año 2000 y que se consolidan para favorecer precisamente a los generadores.
Había que tener la planta a disposición y había que tener el combustible para la planta. Magnífico. Y uno es testigo aquí en Paipa de los esfuerzos que se han hecho para mantener efectivamente las plantas impecables. Correctísimo, necesarísimo, indispensable, indiscutible. Pero ese mismo plan, esa misma estrategia, y ojo que el cargo por confiabilidad lo pagamos los usuarios, ¿no? Ese mismo fenómeno debiera darse con la minería, con la seguridad de la minería, es decir, garantizarle al minero la estrategia, la obligación, los recursos para que asegure su mina. No, no es que no vaya a haber accidentes, como usted dice, la única mina segura es la que no se ha abierto. Entonces, ¿cómo hacer? Ese me parece que es un compromiso ineludible para que se sienten en la mesa el gobierno, las generadoras, el gremio, y se concierte una estrategia real para remunerar el ambiente y para asegurar la vida y la integridad de los trabajadores en lo que sea posible en las minas, pagándoles a los propietarios de los títulos y a los empresarios mineros adecuadamente para que respondan por todo esto. Yo creo que todo eso es posible, Pedro. Eso hay que hacerlo. Lo que pasa es que nosotros no podemos esperar, y siempre lo he dicho, a que los demás nos impongan estándares. O sea, estamos acostumbrados acá en Colombia en que alguien viene y nos dice, oiga, este es el estándar para desarrollar la minería. No, es que el estándar para desarrollar la minería es el estándar de lo que nosotros conocemos, de las posibilidades ambientales y sociales que tenemos en los territorios. Entonces, mientras que nosotros no, como sector no seamos capaces de unirnos, de trabajar de manera concertada entre los empresarios mineros de todas las escalas, pequeños, medianos y grandes, en un trabajo interregional con las federaciones regionales, con la Federación Nacional, para crear una propuesta de valor para el desarrollo del carbón en Colombia, pues definitivamente vamos a seguir yendo a reuniones en donde escuchamos lo que los demás nos quieren imponer. Entonces, el reto debe ser unirnos entre todos para crear esa propuesta de valor del carbón, para poder nosotros hablar con el pecho henchido, decir, oiga, acá tenemos una propuesta, creemos que estos deben ser los estándares, ahora sí gobierno, trabajemos de manera concertada con los señores de la generadora y estoy totalmente seguro que todos nos van a prestar atención y vamos a poder hacer un trabajo articulado. Muy bien, doctor Carlos. Una última pregunta. Este año, ¿cómo va a ser el panorama? Ayer Gabriel Chiquillo decía, los precios están muy bajos, 130.000 pesos la tonelada de carbón térmico es realmente problemático en estos momentos. La perspectiva del carbón siderúrgico este año parece que pinta muy bien, o sea que todo el mundo se va a desplazar hacia el siderúrgico y el coque, y el térmico se va a abandonar. Y uno pensaría que este año si el clima no mejora, vamos a necesitar térmico hartísimo para las plantas, para que éstas operen a plena capacidad. ¿Y qué tal Odituango? Bueno, todas estas cosas. ¿Cómo pinta el panorama para este año? Yo creo que este es un año bastante impredecible. Yo soy bastante optimista en términos de la recuperación económica mundial, pues que caer más bajo definitivamente no se puede. No se puede. Entonces lo que va a suceder es que muchas de las plantas que estuvieron cerradas en el mundo de producción de todo tipo de productos, pues como ya se vio en China, que recuperó muy rápidamente su ritmo de producción, ellos llegaron a bajar a un 60% su ritmo de producción, tampoco lo bajaron al 100%, pero hoy están trabajando a plena marcha. Eso significa pues una demanda de carbón, del mismo carbón que ellos producen internamente, ya ellos están importando. Usted se da cuenta que ya Colombia está exportando a China, no es fácil, todavía estamos débiles en términos de competitividad para poder exportar a China, pero ya hay empresas que están exportando a Asia en general. Entonces, muchos países en esta locomotora post-pandemia van a prender sus máquinas a toda marcha y yo soy optimista de que esto va a generar una presión sobre la demanda de carbón que el país tampoco, el mundo tampoco es que usted pueda decir, como subió la demanda de carbón, mañana vamos a abrir una nueva mina. No, al contrario, con todas las minas que se han cerrado en diferentes partes del mundo, pues eso generará una presión de la demanda que generará una presión sobre los que están ofertando hoy el carbón, que necesariamente conducirá a mejorar un poco el precio. Es mi expectativa positiva. Sobre eso, como le digo, hay demasiada incertidumbre.
En el caso del carbón metalúrgico, yo creo que nos vamos a mantener en una estabilidad que tiende al crecimiento, precisamente porque soy bastante optimista en cuanto a que la recuperación económica mundial se base en la infraestructura y la infraestructura jale el acero y el acero jale el coque. Y por supuesto que ahí tenemos a nosotros, a nuestros empresarios, preparándose de manera oportuna, pensando en estas posibilidades de crecimiento y de mandar más barcos a diferentes partes del mundo para poder cumplir con esos niveles que nos están pidiendo. Entonces, yo soy optimista, pero vuelvo y le digo, de todas maneras, la incertidumbre es total. No sabemos qué va a pasar, va a depender mucho de los planes de vacunación, va a depender mucho de la efectividad de las vacunas, va a depender mucho de esas nuevas cepas que se están encontrando del virus a nivel mundial. Entonces, el principal mensaje, yo diría, es hay que ser optimistas pero cautelosos. Muy bien, doctor Carlos, nos podríamos dedicar toda la mañana a seguir hablando sobre estos temas. Yo le agradezco muchísimo. Una vez más, felicitaciones y los mejores éxitos en este reto inmenso que es organizar al sector productor de carbón en el interior del país a través de Fenalcarbón. Y estaremos pendientes de todo lo que pase de aquí en adelante. Le agradezco mucho. Pedro, muchas gracias y de verdad que cuentan con todo mi empeño para poder aportar al desarrollo del carbón del interior del país. Muchísimas gracias y un saludo a todos los boyacenses. Muchas gracias, doctor. Un buen día.